Hola, ¿qué tal? Este es Radio TV Taína y yo, Nancy Palacios. Es un placer estar de nueva cuenta con todos ustedes. El día de hoy les presentaremos a Milagros Rivera Pérez. Ella es de Puerto Rico. Es coordinadora de la Red de Solidaridad con Venezuela en Puerto Rico, presidenta del Comité de Solidaridad con Cuba y coordinadora de la Comisión de Brigadas de la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba y las causas justas. ¿Es verdad que Cuba está en crisis? Nuestro agradecimiento profundo a Radio TV Taína por esta oportunidad de comunicarme con las personas que le siguen de más de 100 programas que me acabo de enterar que han tenido. Con respecto a la primera pregunta que se me está realizando, si hay una gran crisis en Cuba en estos momentos, le vamos a dar nuestra opinión y lo que hemos estado discutiendo en varias instancias. Cuba no está en crisis, Cuba está bajo asedio. Esta verdad tiene que decirse y hay que hablarla, porque en estos momentos hay que desmontar la narrativa de la crisis y de que es un Estado fallido para exponer una realidad. En estos momentos Cuba está en una guerra económica, financiera y energética diseñada para doblegar a su pueblo por el imperialismo yanqui. El presidente Trump en el día 29 de enero firmó una orden ejecutiva que implica un bloqueo petrolero a Cuba. Y privar de petróleo es un acto de guerra. Hay que explicar la crudeza de las consecuencias. ¿Qué pasa sin combustible en un país? Pues colapsan los hospitales, se pudren los alimentos y las medicinas, se paraliza la vida. Esto no es un riesgo futuro, es una realidad actual cotidiana. Y nos parece que todos los pueblos tenemos que estar bien pendientes de ser solidarios con Cuba, que tan solidaria es con los pueblos, y ver cómo nosotros podemos ayudar para que de alguna manera impedir ese genocidio que se quiere cometer contra el pueblo cubano. Este, Realmente lo que el presidente Trump está tratando de destruir es un modelo a seguir, un modelo que ha sido un ejemplo a seguir en solidaridad y en otros aspectos. Un país pequeño, bloqueado, ha podido tener unos logros sociales que otros países no los tienen. Entonces, nosotros hacemos desde aquí, ¿verdad?, un llamado, independientemente de lo que usted pueda opinar, los pueblos tenemos que unirnos para romper ese bloqueo. Los gobiernos que han votado en Naciones Unidas reiteradamente condenando el bloqueo tienen que hacer algo más que votar y definitivamente tienen que romper ese bloqueo. Hay que romper el silencio, hay que denunciar ese bloqueo, hay que seguir el respeto al derecho internacional y apoyar la solidaridad organizada. Defender a Cuba hoy significa defender la dignidad de todos los pueblos. Y nosotros desde Puerto Rico estamos haciendo ese trabajo porque nos parece que si derrotan a Cuba, derrotarán el resto de los pueblos. ¿Cuáles son las acciones solidarias desde Puerto Rico? En Puerto Rico, para responderte a esta segunda pregunta, en Puerto Rico el Comité de Solidaridad con Cuba se organizó en el 1992 en pleno periodo especial y se organizó con la intención de hacer una campaña amplia de cese el bloqueo a Cuba y romper el bloqueo informativo, porque aunque somos países muy cercanos, siempre ha habido una gran desinformación con respecto a Cuba en nuestro país. El Comité de Solidaridad tiene un proyecto de viaje a Cuba todos los años, que es la Brigada Juan Luis Rivera, que este año, que es el año del centenario del comandante Fidel Castro, lleva su edición número 35. Nuestros viajes son un poco de mayor dificultad que otros países latinoamericanos por las leyes que nos impone el bloqueo. Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos y se nos imponen unas leyes, unas provisiones de viaje, etcétera. Pero nosotros hemos trabajado para ir rompiendo el bloqueo informativo e ir desafiando esas leyes imperiales. Y hacemos trabajo, en estos momentos estamos planteándonos hacer una campaña fuerte
para que la gente entienda lo que está pasando el pueblo cubano, que es una situación compleja, difícil, por el bloqueo petrolero que ha impuesto Trump, y estamos haciendo una diversidad de acciones. Ahora bien, este fin de semana se celebró la quinta asamblea de la Red Continental Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba y las Causas Justas, y allí se aprobaron bastantes acuerdos para un plan de urgencia de apoyo a Cuba. Por ejemplo, los compañeros de Brasil trajeron la consigna de petróleo para Cuba ya. Ellos tienen la posibilidad de reunirse con los sindicatos petroleros, así también otros países que producen petróleo. Los que no producen petróleo, ¿verdad? Esos movimientos nos estamos planteando recaudar fondos para ayudar con placas solares a hospitales y a escuelas, y hacer un sinnúmero de actividades para ayudar al pueblo de Cuba que tanto ha ayudado a nuestros pueblos de una manera o de otra. Por lo tanto, nuestra exhortación en el caso de en Puerto Rico y en el caso de México, porque México también que ha sido tan solidario con Cuba, es que se mantenga esa solidaridad y que se acoja esa consigna que tiraron los compañeros de Brasil. Si Trump quiere crear un problema grande porque dijo que iba a liquidar ese pueblo y le prohíbe el petróleo, que los países salten eso, reten eso y haya petróleo para Cuba ya, como es la consigna que traen los compañeros de Brasil. En nuestro caso, vamos a estar haciendo diferentes manifestaciones, colectas, y vamos a estar trabajando para que nuestra brigada Juan Río Rivera, que va a mediados de este año, pueda llevar las donaciones que podamos recaudar. En nuestro caso se nos dificulta, a países como México no se les dificulta tanto y otros países de nuestra América, nosotros sí se nos dificulta, pero siempre hacemos una gestión para ser solidario con el pueblo de Cuba y más que le pedimos a la gente en estos momentos es movilización, información, que no nos dejemos engañar, que tenemos que defender a Cuba como si defendiéramos nuestros propios pueblos y que de la manera que nos podamos unir como pueblo, todos vamos a ir avanzando. Nosotros no podemos permitir que el imperio diga lo que va a pasar en nuestra América. Así que yo la exhortación que le haría a los que me están escuchando es que apoyemos a Cuba, que seamos solidarios con Cuba, pero no solamente con Cuba, sino con todas las causas justas que hay en nuestra América y que ahora mismo hay otros países que están enfrentando al imperio y que también nos hagamos sentir en apoyo y solidaridad a las luchas de todos los pueblos, que luchemos, levantemos bien alto la bandera de Palestina, de Venezuela y de Nicaragua, de todos los pueblos que están luchando en nuestro continente. Y yo entiendo que los pueblos unidos y combativos, no solamente unidos, jamás serán vencidos. Ya para despedirme y nuevamente agradecerle, quiero decirle que estamos celebrando todavía aquí en Puerto Rico. El pasado domingo 8, Bad Bunny le demostró al mundo en Estados Unidos que nuestro idioma es el español y reconoció la unidad de los pueblos latinoamericanos, caribeños y de todo el continente. Cerró con broche de oro diciendo, esto es América. Todas las banderas, todas del continente, América, somos todos, no es solamente Estados Unidos. Así que seguimos celebrando ese logro de nuestro Benito, de nuestro Bad Bunny, un joven que se ha crecido a nivel mundial con su música, con sus detalles, con su logística en esa presentación. Y gracias a ustedes por esta oportunidad. Muchas gracias por la excelente información, Milagros Rivera. Queridos amigos, nuestro siguiente invitado es el profesor Luis Felipe Pellicer. Él es venezolano, es historiador, profesor de la Universidad Central de Venezuela, así como investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños, CELAR. ¿Cuáles son los nuevos acuerdos para esta coyuntura en Venezuela? Hola, buenas noches. Desde aquí, desde Venezuela, a todos los compañeros y compañeras de Radio TV Taína que nos están escuchando hoy, te habla Luis Pellicer desde Venezuela para hablarles un poco de los
últimos acontecimientos aquí en nuestro país. Y bueno, hoy que es 11 de febrero, precisamente vino el secretario de Energía de los Estados Unidos de América y se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Es una reunión, yo no la calificaría de histórica, pero sí de muy importante, en términos que es la primera vez que viene un alto eh, delegado de los Estados Unidos, por lo menos después del 3 de enero, porque ya había venido antes un enviado especial del presidente Donald Trump a hablar con el presidente Nicolás Maduro, que no llegaron a un acuerdo. Parece ser no habían llegado a un acuerdo muy fructífero, o no les convenía mucho el acuerdo al que habían llegado antes de, del 3 de febrero, y por eso, bueno, se cometieron las acciones criminales, además ilegales, ilegítimas, de haber violado la soberanía de Venezuela y haber secuestrado al presidente de la República y a su mujer, esposa, pues, Cilia Flores, diputada de la República Bolivariana de Venezuela. Esta, esta visita, que fue una visita además de trabajo, con respecto a la cooperación, ahora sí, la llaman ellos ahora cooperación energética entre Venezuela, la República de Venezuela y los Estados Unidos de Venezuela, los Estados Unidos de Norteamérica. Eh, bueno, va a implicar una aceleración en digamos, la suspensión de las medidas unilaterales, mal llamadas sanciones del país imperialista en contra de nuestra economía, nuestras posibilidades de comercialización, de acceso a créditos, etcétera, siempre y claro que sea con respecto al hegemón del hemisferio que, que, que los Estados Unidos, ¿verdad? Lo que no van a poder hacer, y seguramente es parte de lo que se está hablando, es que parte, digamos, de la riqueza petrolera es donde van a poder tener, a la que van a poder tener acceso. Porque, como ustedes saben, Venezuela ya tiene convenios firmados tanto con Rusia como con China en la faja petrolífera del Orinoco, que es donde están las reservas más importantes y más grandes del mundo. Y con Rusia, con la principal petrolera rusa, tiene leí hoy, cerca del 45%, perdón, de un negocio, pues, de explotación, de exportación y sobre todo también de exploración petrolera ahí. Bueno, así habrá tanto petróleo en esa faja del Orinoco que los Estados Unidos insisten, por supuesto, en entrar en el negocio ahora de manera forzada. Una cosa que yo creo que es muy importante que sepamos es que en Venezuela siempre ha sido un socio comercial de los Estados Unidos, y siempre ha sido lo que se ha llamado un proveedor seguro de petróleo, incluso con el comandante Chávez. Fue a partir de las sanciones y del decreto Obama, que nos declaró como una amenaza inusual y extraordinaria, que comenzaron esas sanciones y por tanto se empezaron a suspender los envíos de petróleo a Estados Unidos, que además es mucho más inconveniente y fue mucho más inconveniente para los Estados Unidos
que para Venezuela, porque allí están las refinerías que se ocupan de refinar ese petróleo pesado y ultrapesado de Venezuela. De manera que hoy comienza una nueva relación con los Estados Unidos. ¿Cuáles son las perspectivas para los cambios que se viven en Venezuela? Como estábamos comentando, siempre ha habido un convenio que se ha mantenido durante incluso las sanciones que ha sido con la petrolera Chevron, que ha estado siempre en Venezuela con sus altos y bajos, pero el gobierno de los Estados Unidos siempre le ha dado algún pláceme a esa petrolera específicamente, que se ha mantenido digamos, en la relación comercial de explotación y de explotación de petróleo con Venezuela, incluso en momentos de sanciones. Eh, bueno, esas dos señales, hay dos señales. La primera señal, que no se las mencioné, pero que se las menciono ahora, es que hay ya en Venezuela está abierta la embajada de los Estados Unidos, que ya tenía muchos años cerrada, y hay una nueva embajadora allí. No es una embajadora, sino una encargada de negocios. O sea, porque son como muy prácticos, como ustedes saben, los gringos, ¿no? Es decir, no es una diplomacia total, sino que lo que vamos a hacer con ustedes es negocio. Y entonces le vamos a mandar una encargada de negocio. Y mandaron una encargada de negocio, Laura Greu, o algo así. Lo que sí les puedo decir de la señora Laura, entre otras cosas, es que la señora, yo abrí el Wikipedia para ver quién era la señora, entonces su carrera diplomática, bueno, es una carrera diplomática que ha estado en países difíciles para las relaciones con los Estados Unidos, como Nicaragua, por ejemplo. Pero lo otro que sí es muy extraño es que abriendo ese Wikipedia, el día que la abrí, decía que tenía una relación muy estrecha con el grupo Vanguard a través de una asociación internacional que que se encargaba de enseñar a los pequeños inversores, a cómo se hacían las inversiones, etcétera, etcétera. Incluso escribió un libro que tiene que ver con la filosofía del fundador del grupo Vanguard. Pero al día siguiente, cuando lo fue a buscar, le quitaron de la biografía de Wikipedia, quitaron su relación con Vanguard. De todas maneras, por la inteligencia artificial sigue, o sea, uno la investiga y dice, sí, sí, tiene una relación, no directamente con Vanguard, es decir, suavizaron esa relación de esta señora, de esta encargada de negocios que nos mandaron aquí a Venezuela con el grupo Vanguard. Es decir, que lo que nos están mandando precisamente es a la burguesía mundial financiera, al estado profundo financiero de los Estados Unidos, a negociar con Venezuela. Eso quiere decir que también que nosotros, los venezolanos y las venezolanas, y el liderazgo de la revolución bolivariana tiene que hilar muy fino con estas relaciones que estamos estableciendo ahora con los Estados Unidos, porque, bueno, ya sabemos cuáles son siempre las relaciones de los Estados Unidos. Estados Unidos no se caracteriza por tener amigos, sino por tener socios, que es lo que precisamente hoy también ratificó el secretario de Energía. Siempre habló en términos muy economicistas y muy de negocio. Esta es una relación que, bueno, ok, es una nueva etapa en la relación con los Estados Unidos,
y que va a afectar de manera muy notoria también las relaciones políticas. Lo que no va a, digamos, a pasar, por lo menos no en lo inmediato, es que se intente hacer un cambio político o un cambio de régimen en Venezuela, porque sigue siendo, digamos, el poder lo sigue teniendo el chavismo en Venezuela. Venezuela. Felipe, es un placer volverte a tener en el programa. Febrero de 1936. Puerto Rico vive bajo el mandato colonial del gobernador Blanton Winship. La tensión política es profunda. Meses antes, la llamada masacre de Río Piedras dejó 4 nacionalistas muertos a manos de la policía. 2 jóvenes del Partido Nacionalista, Elías Beauchamp e Irán Rosado, deciden actuar. El 23 de febrero, frente a la Catedral de San Juan, interceptan el automóvil del jefe de la policía, Francis Riggs. Beauchamp dispara. Riggs muere en el acto. Ambos jóvenes no intentan escapar. Son arrestados y llevados al cuartel de la calle Luna. Sin juicio. Sin defensa. Son ejecutados. Una fotografía muestra a Beauchamp saludando militarmente antes de morir. Para algunos, fueron asesinos. Para otros, mártires de la independencia. Su muerte marcó el inicio de una etapa más violenta en la lucha nacionalista. Ahora, con Enrique Caruqui, pasaremos a nuestro segmento cultural, quien tendrá una interesante conversación con el director César Hernández del grupo Son de Maíz de Son Cubano. Él es mexicano e internacionalista. Nos contará sobre su proyecto musical y de solidaridad con las luchas antifascistas. Buenas noches, amigos de Radio TV Taína. En esta ocasión muy especial tenemos aquí a nuestro gran amigo César Hernández, director de nada más y nada menos del proyecto Son de Maíz del grupo de música cubana. Que bueno, pues aquí sí tengo que decirlo, nos conocemos éramos unos chicuelos cuando nos conocimos, pero tenemos trayectoria, hemos hecho trabajos conjuntos por ahí. Pero hoy queremos, muy en particular con César, platicar sobre el proyecto de que es Son de Maíz. Son de Maíz es un grupo de son cubano, pero que él nos lo explique a grandes rasgos, cómo surge el proyecto, para dónde camina este proyecto de Son de Maíz. César, bienvenido. Muchas gracias. Pues antes que nada, un saludo a Radio TV Taína, a todos ustedes que lo hacen posible y principalmente a todos los guerreros independentistas de Borinquen, Bella. Reciban un abrazo y un saludo desde acá, desde la hermana República Bolivariana de Nezahualcóyotl, del Estado de México, México, Latinoamérica, nuestra América. Pues sí, Son de Maíz nace por ahí de 1996, es continuación de otro proyecto parecido, musical, político, y pues se funda para brindar solidaridad desde el arte, desde la música, a los movimientos que luchan por la liberación, sean estos independentistas, sean socialistas, comunistas o simplemente ciudadanos que luchan por un mundo mejor. Nosotros, desde nuestras posibilidades musicales, siempre el objetivo era acompañar estas luchas. Claro, después nos fuimos politizando poco a poco y también empezamos a organizar a los trabajadores de la cultura, a los músicos, y generamos ahí incluso proyectos económicos, proyectos culturales que se fueron desarrollando, donde seguimos aprendiendo. Ese es, digamos, que el objetivo y el origen del grupo Son de Maíz, que de ser un grupo sonero de son cubano, por la influencia cubana, obviamente, fidelista, nos atrajo, pero también principalmente porque yo creo que tenemos la vena negra que nos jaló más hacia el son cubano que a lo demás. Y de ahí, no tan solo nos quedamos en el son cubano con Carlos Puebla, sino que retomamos música de Nicaragua, de El Salvador, de México, etcétera, tratando de generar la cultura de nuestra América. Es más o menos lo que les podría yo comentar ahorita de entrada.
No, muy bien, César. Pintaste lo que es el grupo Son de Maíz. Hay que señalar que Son de Maíz era como bien lo señalaste, surge como un grupo de música, pero al lado sus brazos se han extendido a la cuestión solidaria, a contribuir, a hacer eventos, festivales, recopilar alimentos, etcétera, una serie de cosas que en muy pocos grupos se ve este accionar por la solidaridad con los diferentes pueblos, si bien ya lo señalaste, no solamente con los pueblos indígenas aquí en México, sino a nivel latinoamericano e internacionalmente, César. Eso se reconoce en el trabajo de Son de Maíz, que es una de sus virtudes, César. Pues sí, y fíjate que al entrar a este tipo de música y conocer muchos luchadores sociales, personajes, gente combativa del pueblo, nosotros siempre desde la música buscábamos qué decir con nuestro canto y ahí encontramos totalmente la solidaridad, no tan solo desde el arte, sino que vimos el esfuerzo que hacía la gente para juntar víveres, para solidarizarse de cualquier otra manera con los pueblos y nosotros nos sumamos al grado de que llegamos y somos parte de organizaciones políticas de diferentes lados, desde la cultura, pero también en actividades organizativas, que es lo que más se requiere en la lucha política, organizar, porque decíamos, pues cantar, tocar está muy bien, nos gusta, no tenemos ahí ningún sacrificio que hacer, pero poner el micrófono, cargar los baffles, organizar todo lo que ustedes ya saben que ustedes hacen, ahí hay muy poca gente comprometida y también capacitada. Pero digamos que en términos populares le echamos bola y pasamos de ser solamente artistas a ser organizadores, incluso a participar ya en eventos, en aprendizaje político, en cursos, y nos llevó a militar en organizaciones políticas. Así es que eso va muy bien. Sí, César, por eso mencionaba que era necesario comentar esa parte, César, porque de alguna manera Son de Maíz ha sido como un referente en la nueva canción o como le quieran llamar, hay una actitud diferente de Son de Maíz, hay una postura muy particular de Son de Maíz y que bueno, eso los caracteriza, pero César, ¿qué te parece si escuchamos un tema? Me parece que es Revolución, ¿no? Así se llama el tema, César, es interpretada, hay que también puntualizar que mucha de la gente que aparece en las imágenes son gente que fue de lo que nosotros les llamamos el viejo Son de Maíz, en sus momentos de mayor efervescencia, que contribuyeron incluso a varios eventos, o yo diría que muchos eventos, por la independencia de Puerto Rico, César. De hecho, hasta parados allí afuera de la embajada norteamericana exigiendo la independencia de Puerto Rico, César. Sí, ese es otro capítulo. Primero, la canción es nicaragüense del grupo del autor Luis Enrique Mejía Godoy. Cuando nosotros lo conocimos en los 80s estaba con el grupo Mancotal y la canción se llama Pancasal, nada más que se conoce también como Revolución porque es un estribillo que se repite mucho y que fue muy pegador. Ahora, esa es la canción que vamos a escuchar, pero César, hablar de Puerto Rico... César, ¿qué te Siguiente. parece si escuchamos el tema musical? Claro. Y regresando, entramos a esa parte con el apoyo a Puerto Rico, que es importante señalarlo, ¿te parece? Me parece perfecto. Vamos a escuchar.
ya la hora de irnos cobrando tanto dolor y crímenes sin razón, que viene ya quebrando el son y dice así: revolución, 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 revolucionate, revoluciona ya, en Nicaragua y Panamá, Guatemala, El Salvador, toda Costa Rica, toda América Latina, que ha dado su medicina al tío Sam, en Pancasán, revolución, revolución, mamá, revolución, 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 revolución. Esto fue, escucharon ustedes a Son de Maíz, no es ningún grupo extranjero, son mexicanos todos los compañeros de Son de Maíz. ¿Qué nos puedes decir de este tema, César? ¿Quiénes participan? Bueno, este tema lo grabamos para una tertulia cultural con los hermanos de Cuba y participamos con dos temas, este y otro que después les vamos a hacer llegar. Y quienes participan ahí son varios compañeros que a lo largo de 20 años que tuvimos un espacio, cuando les hablamos de proyectos culturales, económicos, políticos, tuvimos un espacio que se llamó La Peña del Son, que quería retomar las características de las peñas, pero con las de aquellos tiempos de Sudamérica, pero también con las características de los bares cubanos, del ambiente cubano. Y todos ellos, los que aparecen ahí, participaron a lo largo de 18, casi 20 años en ese proyecto. Los invité y grabamos ese tema. Ahora cada quien tiene casi su propio grupo y que se ha reproducido tanto el son cubano como la música nuestra de América e incluso Puerto Rico. Eso es el equipo que está ahí, que aparece. Sí, de hecho, grandes músicos, o sea, ahora se les reconoce como músicos de excelencia. Pero ¿qué nos puedes comentar sobre Puerto Rico, César? Porque ustedes contribuyeron ahí a esa lucha, César. Bueno, de entrada yo creo que Puerto Rico nos ha dado más que nosotros a Puerto Rico. Como le digo, nosotros la lucha la disfrutamos porque es un principio, la lucha no, ya el enemigo nos va a querer jalar las orejas para también nosotros estar sufriendo. Miren, Puerto Rico fue quien de verdad nos hizo entender lo que vale el proyecto político musical. El compañero Ramón Unil lo conocimos en un evento de Cuba, fuimos a tocar y tocamos la canción de Qué bonita bandera. Él iba saliendo con su hija, estaba pequeñita su hija, y se puso a bailar. Después nos contactó y pues de ahí ya nos enamoramos y nos hicimos bastante hermanos. Y de ahí él es el que nos empezó a invitar al Grito de Lares y a muchas actividades que se hicieron tanto de manera festiva, conmemorativa, baile, como protestas en frente de la embajada gringa, ahí en Reforma, donde hacíamos eventos político-culturales, y ellos
fueron los artífices de que se inaugurara la Peña del Son, el espacio que les hablo, que era un espacio de cultura latinoamericana, pero también de política, de festivales, de conferencias, de lucha, de acopio, todo un espacio cultural. Y Puerto Rico fue esencial en la convocatoria en la inauguración, por ejemplo, estuvo la gente de Venezuela, la gente de varios, de Venezuela, de Cuba, de Puerto Rico, de Palestina, en fin, incluso gente combativa de México. Fue un buen evento gracias al auspicio del compañero puertorriqueño, que después nos hizo el honor de invitar a independentistas de connotación, y luchamos también por la liberación del machetero número 1 de Óscar Hernández. Y a la fecha, todo ese trabajo aterrizó en hacer los comités de apoyo a Puerto Rico. En Nezahualcóyotl hicimos el Emeterio Betances, se hicieron otros en Michoacán, en la Ciudad de México. En fin, fue un gran movimiento que después de esos comités de solidaridad con Puerto Rico se avanzó hacia Haití, se avanzó hacia otros pueblos que no tienen tanto apoyo como los que les estoy mencionando, pero eso fue gracias al trabajo puertorriqueño de los independentistas y de otros grupos que entiendo que hay dentro de Puerto Rico, pero que lo aman igual y que se están organizando por su liberación. Así es que nosotros no les hemos dado nada que no sea parte de nuestro corazón y nuestro trabajo a nuestra América, y en este caso un saludo muy especial y un abrazo a Puerto Rico. Pues César, ya casi nos despediste tú, pero sí, ya estamos en el límite del tiempo. Te agradecemos, César, estuvo muy, hay que seguir platicando sobre el trabajo que ha realizado Son de Maíz, porque es mucho el trabajo que ha realizado, que quedaron algunos temas pendientes ahí ahorita que pudiéramos haber platicado, porque hay por ahí proyectos hoy en día que están exigiendo la participación o colaboración de todos los grupos culturales, grupos sociales, ciudadanos, para participar en apoyar las luchas de los pueblos latinoamericanos, César. Te agradecemos, César. No, al contrario, hay mucho que quisiéramos platicar, pero que se quede la idea de que seguimos adelante y que pues sí tenemos que unificarnos. Gracias a ustedes, porque su proyecto también es muy necesario. Sé que es difícil, como todos los proyectos que valen la pena, pero pues si vamos sumando fuerzas, yo creo que vamos a seguir avanzando hasta lograr la victoria. Así será, César. Muchas gracias. Cuídate. A ustedes, hasta luego. Gracias a César Hernández por su apoyo a Borinquen en el periodo de gran trabajo político por la independencia de Puerto Rico, realizado por nuestro gran amigo fallecido Ramón O'Neill, y a Enrique Caruqui por su colaboración. Para finalizar nuestro programa, les presentaremos un video donde se reconocen las razones y motivos de la entrega del premio Carlos Montemayor este 28 de febrero en la Ciudad de México. Este reconocimiento será otorgado a los mexicanos que participaron en la flotilla global Sumud y fueron secuestrados en aguas internacionales por fuerzas militares de Israel. Los dejamos con una pequeña evidencia de la gran labor que nuestros hermanos mexicanos llevaron a cabo, y por lo tanto se harán acreedores al reconocimiento y entrega del premio Carlos Montemayor este 28 de febrero. Desde 1948 asesinos judíos iniciaron las masacres contra el pueblo palestino, que había abierto sus puertas para acogerlos luego de la Segunda Guerra Mundial. Masacres como la de Deir Yassin, la de Ein al-Zeitún, la de Safsaf y la de Al-Dabayima, iniciadas en abril de 1948, fueron solo el inicio del genocidio contra el pueblo palestino que se mantiene hasta nuestros días. En 2023 se desató la última ofensiva genocida del ejército israelí, que busca la destrucción sistemática y total del pueblo palestino en la Franja de Gaza, mediante asesinatos en masa,
hambruna, la interrupción de la natalidad, el bloqueo, la destrucción de infraestructura civil, la destrucción de centros de salud, el asesinato de personal sanitario y solicitantes de ayuda, el desplazamiento forzado masivo, la violencia sexual y la destrucción de sitios educativos, religiosos y culturales. Se estima que Israel ha matado durante su última ofensiva a más de 71.660 palestinos en Gaza y herido al menos a 171.419 personas. Ha destruido más de 70.000 viviendas y desplazado a 1,9 millones de personas. Entre los muertos se cuentan más de 1.700 trabajadores sanitarios, más de 560 trabajadores humanitarios, incluidos 310 de la ONU y 53 miembros de la Media Luna Roja, más de un centenar de rescatistas y más de 252 periodistas. Se cree que aún hay decenas de miles de cadáveres más bajo los escombros de los edificios destruidos. Durante los 2 primeros meses de bombardeos, Israel lanzó 25.000 toneladas de explosivos sobre la Franja de Gaza, sobre zonas densamente pobladas. Ejecutó extrajudicialmente a detenidos palestinos desarmados, a menudo delante de sus familias, médicos y trabajadores sanitarios. En abril de 2024 se encontraron fosas comunes que contenían cadáveres de palestinos, entre ellos mujeres y ancianos, con las manos atadas. La ONU ha estimado que aproximadamente el 70% de los palestinos asesinados en Gaza son mujeres y niños. El bloqueo de Israel contra Gaza inició ya hace 16 años y se ha intensificado desde el 9 de octubre de 2023. En diciembre de 2024 la ONU informó que más de la mitad de la población de Gaza estaba muriendo de hambre, más de 9 de cada 10 no comían todos los días y el 48% sufría hambre extrema. Los expertos de la ONU acusaron a Israel de destruir el sistema alimentario de Gaza y utilizar los alimentos como arma contra el pueblo palestino. Ante esta situación, activistas de organizaciones no gubernamentales desplegaron la iniciativa marítima internacional Global Summer Flotilla o Flotilla Mundial del Sumud, firmeza o perseverancia constante en árabe, con los objetivos de romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza, entregar ayuda humanitaria y establecer un corredor humanitario permanente por mar. La flotilla partió en agosto y septiembre de 2025 de Otranto, Génova y Barcelona, Catania, Siros y Túnez. En la noche del 24 de septiembre, 10 barcos fueron atacados por drones del ejército israelí. Israel afirmó que los participantes deberían ser encarcelados como terroristas y se comprometió a detener la flotilla. La Comisión Europea declaró que no apoya las flotillas de ayuda a Gaza. Entre el 2 y el 3 de octubre los 42 barcos que habían logrado llegar cerca de Gaza fueron interceptados por Israel en aguas internacionales. Once again, we are in international waters, which is not your jurisdiction. We are heading to Palestinian territorial waters, which is not your jurisdiction. Y los 493 voluntarios que navegaban en la flotilla fueron arrestados y conducidos a Israel. 3 días después, 42 detenidos iniciaron una huelga de hambre en protesta, y para el 6 de octubre, más de 100 activistas habían sido deportados de Israel. El 8 de octubre, una flotilla posterior, fue interceptada nuevamente por las tropas israelíes. Los participantes fueron detenidos a unas 120 millas náuticas de Gaza. Las embarcaciones de la flotilla Global Sumud transportaban agua potable, alimentos, leche en polvo para bebés, pañales, prótesis y medicamentos. Entre los pasajeros se encontraban numerosos médicos y profesionales de la salud, cuyo objetivo era brindar asistencia médica de emergencia a la población de la Franja de Gaza. Hoy nos dirigimos a ustedes para informarles que el comité organizador el Premio Nacional Carlos Montemayor tomó la determinación de otorgar este reconocimiento en su edición 2025 a 2026 a las personas mexicanas que participaron activamente en la Flotilla Global Sumud, por su importante tarea que contribuye a visibilizar el genocidio que el gobierno de Israel, los gobiernos de la Unión Europea y el gobierno fascista de los Estados Unidos de América lleva a cabo contra el pueblo palestino. Invitamos a todas las personas que aún no pierden su carácter humano a la ceremonia de entrega del Premio Nacional Carlos Montemayor que tendrá lugar el sábado, 28 de febrero a las 10 horas en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ubicada en Avenida Universidad número 1449, cerca del Metro Viveros, en la Ciudad de México.
La entrega del premio se realiza en el marco del 16 aniversario de la lamentable partida del escritor Carlos Montemayor. Además de la entrega de la presea, se realizará un homenaje a los combatientes venezolanos y cubanos asesinados por las fuerzas especiales del gobierno de Estados Unidos durante la agresión ordenada por el dictador Donald Trump contra Venezuela el día 3 de enero del presente año. La entrada es libre, pero el cupo es limitado. Usted puede registrar su participación hasta las 23:59 horas del 27 de febrero en el enlace del WhatsApp 55 45 39 24 74. Recuerden, queridos amigos, regalarnos un like porque Radio TV Taína somos todos. Queremos agradecer en la producción técnica y edición a Freddy Vadillo, en la producción ejecutiva a Juan Antonio Papo Castillo y Ramón O'Neill Postmortem, y a Enrique Caruqui. Agradecemos también a nuestros corresponsales en Colombia, a la doctora Angélica Dueñas, en Perú, a Amelia del Castillo, en Ciudad de México, a Enrique Aguilar, y en Puerto Rico, a David Rivera. Amigos, si les ha gustado este programa, por favor, compártanlo y regálenos un like. Soy Nancy Palacios y fue un placer acompañarnos en esta transmisión. Esto es Radio TV Taína.